7:18 es momento de tomarle el pulso a los mercados. Voy a empezar por el VIX de volatilidad, el llamado índice del miedo. Ahora mismo rebota un 5,31%. Si lo recuerdan, justo antes de la escalada se movía en el entorno de los 18, como mucho 18 puntos, y lleva una subida en vertical en estas últimas horas, 23,28 puntos. Futuros americanos que vienen en rojo, aunque las caídas no llegan al punto porcentual, se está moderando todo. 0,96% cae ahora mismo el futuro del Nasdaq 100, un 0,70 baja el futuro del S&P 500 y el Dow Jones presenta una caída en su futuro de medio punto. Descensos también moderados para los futuros en Europa. El DAX con vencimiento en marzo recorta un 0,09%. Parece que las cosas se están calmando. El Eurostock 50, los futuros con vencimiento también en marzo, están en negativo, un 0,31%. Bitcoin no funciona como refugio. En esta ocasión no. Lo vemos en $68.117. Está muy planito frente al día de ayer. Recorta Ethereum, $1.965. En la última semana sí que ha rebotado un 4,55%. Y en Asia tenemos dos índices que se están viendo duramente golpeados. Uno es el Nikkei de Tokio, pero también el Kospi surcoreano está en negativo. ¿Cuánto baja ahora mismo, Eva? Bueno, pues precisamente el protagonista absoluto que ha llegado a estar interrumpido de negociación ha sido el Kospi surcoreano, que por otra parte es el gran ganador de este ejercicio. El Kospi pierde a esta hora ese 12% de cotización, mientras vemos cómo son las grandes tecnologías quienes arrastran al índice de Seúl, 5.083 puntos. El Nikkei 4% vuelve a endurecer el ritmo de las caídas en los 54.008 puntos. En Australia, 1,94% de caída pese al dato de PIB que se ha publicado esta mañana. Vemos como en India, tras su vuelta a la negociación, tras el festivo de ayer, hay retrocesos del 2%, 24.363 puntos, y en Taiwán también caídas del 3,6%. En las bolsas chinas, Shanghái 1,20% a la baja, 4.073 puntos, y Hong Kong con caídas del entorno del 3%, 25.016 puntos. Esto es lo que está pasando, es el tiempo real. Vamos ahora con los argumentos. Bueno, y el foco lo tenemos principalmente en Seúl. Cotiza aproximadamente un 16% por debajo del récord de la semana pasada. Pues sí, importante ver cómo los inversores están analizando cómo el batacazo de la plaza de Seúl se explica en estas últimas jornadas con mayor profundidad, precisamente por haber sido el que mejor se ha comportado este año y en un momento en el que los inversores huyen del riesgo y por lo tanto están abandonando las posiciones en gigantes tecnológicas. Ahí es donde está uno de los grandes actores, Samsung, que pierde un 12% y ayer un 10%, lo que hace que sus títulos acumulen ya una caída del 22% en la jornada en esta semana, y en un escenario donde a la hora de ver las causas más allá de lo que es el miedo de los inversores está la información del diario coreano que apunta a que la producción en masa en la planta de chips de la compañía en Taylor, en Texas, ha sido pospuesta hasta principios de año. Recordemos ese problema con los chips que preocupa a los actores del mercado. El periódico informaba además que el cronograma para la producción a gran escala en las instalaciones de 37.000 millones de dólares ha continuado retrasándose, con un aumento significativo de la producción ahora esperado para principios de 2027 en lugar de finales de este año. Desplome de Samsung y también caídas claves para SK Hynix, su rival, del 8%. Bueno, muy pendientes de China porque se está preparando para fijar esta misma semana su objetivo de crecimiento, mientras se acaba de conocer cómo la actividad fabril ha caído más de lo esperado en febrero. Pues sí, y el motivo es que las vacaciones, esas festividades por el año nuevo lunar, han interrumpido la producción. El índice oficial de gerentes de compra por el lado de la manufactura ha caído a 49, es decir, por debajo de 50, que separa la contracción y el crecimiento económico, y que queda por debajo del 49,1 previsto. Es el segundo mes consecutivo de contracción. El PMI oficial, que se situaba en el 49,3 en enero, y que por lo tanto ve cómo afloja esa producción. En cuanto al compuesto, también debilitamiento hasta 49,5, 3 décimas inferior, y en un escenario donde, como decías, por el lado de la gran política
política arrancan las 2 sesiones, esa cita clave para marcar la agenda del país, su paquete económico y por el que Pekín va a anunciar sus objetivos económicos, su PIB, en la sesión parlamentaria del jueves. Los economistas esperan que los responsables reduzcan el objetivo de PIB para este año a un rango de entre el 4,5% y el 5%, desde el 5% que estaba previsto para los últimos 3 años. En este escenario, como vemos, los índices de la bolsa china y de Hong Kong están cayendo. Son las 7:23, miramos a Estados Unidos. Aquí el mercado americano ayer martes bajó más de un punto el Nasdaq, un 0,94% el S&P 500 y el Dow Jones recortó un 0,83%. Los índices registraron ventas aún más fuertes a lo largo de la sesión, pero el anuncio de Trump de ofrecer garantías de seguro y escolta a los buques que crucen el estrecho de Hormuz rebajaron la tensión, mientras el precio de las materias primas se sigue disparando, con el Brent superando los $80 y el West Texas los 75. Además, el precio del gas ha subido en torno al 40%. Para el barril de referencia europea es su mayor avance en 4 años. En este marco del conflicto, Reuters informa en exclusiva que los principales ejecutivos de defensa se reunirán este viernes en la Casa Blanca. Algunas compañías como Lockheed Martin o Raytheon, dos de los mayoristas más grandes de defensa de Estados Unidos, discutirán la aceleración de la producción de armas. Todo esto mientras el Pentágono trabaja para reponer los suministros después de los ataques a Irán. Bueno, el foco está también en los créditos privados. Ahí el personal directivo de Blackstone ha abierto carteras en el fondo insignia de la compañía. Es un movimiento que llega después de que el fondo Blackstone Private Credit Fund haya obtenido reembolso récord. El presidente de la compañía, John Gray, ha asegurado a la CNBC que esto es solo un montón de ruido. Pero tuvimos un montón de ruido, ustedes lo saben mejor que nadie en la prensa. Esto se ha convertido en una historia. Empezó con Tricolor y First Brands, que eran créditos originados por bancos. Hay un ciclo constante y cuando eso ocurre no es de extrañar que los inversores se pongan nerviosos y los asesores financieros digan: oye, quiero rescatar mi inversión. Para nosotros la clave es si estamos ofreciendo un rendimiento acorde con nuestros accionistas. A pesar que el ejecutivo defendía los números y la actuación de la compañía, las dudas siguen afectando al sector, dudas que siguen arremetiendo con fuerza a Blue Owl Capital, una de las mayores entidades de crédito privado. Tal como publica Financial Times, los títulos de la compañía están cotizando ahora mismo a $9,73, que están por debajo de los 10 que cotizaban cuando la entidad financiera salió a bolsa. De hecho, el mes pasado Blue Owl tomó la decisión de restringir de forma permanente los retiros de efectivo de su fondo inaugural de deuda minorista privada. Blackstone y Blue Owl cayeron más de un 3%. La atención también está en los resultados de algunas minoristas, entre ellas Target y Best Buy, que han superado previsiones. Los títulos de Target suben casi un 7% después de publicar una guía de beneficio por acción para 2026 de 7,50 y 8,50, por encima de las estimaciones. Además, también anuncia que sus ventas netas aumentarán alrededor de un 2%. Best Buy sube un 7% después de cerrar un año fiscal de 2026 con un beneficio neto de 1.069 millones, lo que supone un avance del 15% respecto al año anterior. También tendremos que estar atentos a CrowdStrike, ya que la compañía ha anunciado ingresos de 1.330 millones, 30 millones por encima de las estimaciones y un beneficio por acción de $1,12, 2 centavos más arriba de las previsiones. Bueno, hoy tendremos encuesta ADP de empleo de febrero, evolución en febrero del PMI compuesto y el ISM no manufacturero, sumar solicitudes semanales de hipotecas, pero hay más cosas, ¿no? También conoceremos el libro beige de la Fed. En este sentido, Jeff Smith, miembro del organismo, ha asegurado que la inflación sigue siendo demasiado alta, lo que podría afectar a las próximas previsiones, pero John Williams, también miembro del organismo, ha comentado que una reducción de la inflación podría justificar nuevas reducciones en el tipo de interés. Además, publica resultados Broadcom, Macy's y Abercrombie. Bueno, miramos a Europa y también a la renta variable española. El IBEX 35 se ha desplomado en 2 jornadas un 4,55%. Es su mayor descenso en los últimos 11 meses. Se han evaporado en estos 2 días 80.000 millones de euros. Y muy pendientes de ese enfrentamiento con Estados Unidos están algunas de las grandes compañías. Estoy pensando, por ejemplo, en petroleras o sector también automovilístico o todo relacionado con el sector del comercio. Estoy pensando en un Inditex
o también alimentación. Ángeles, primero para hoy, ¿qué esperar? ¿Qué tenemos ya? Pues de momento en el foco esas empresas del IBEX con importantes intereses económicos en Estados Unidos. ACS, Acciona, Ferrovial, Iberdrola, Repsol, Grifols tienen a Estados Unidos como su principal mercado. El Banco Santander también acaba de comprar el estadounidense Western Bank. Por lo tanto, estaremos muy pendientes de estas cotizaciones. Hoy vamos a conocer resultados de Bayer, Adidas y Continental y conoceremos el PMI compuesto de febrero en la eurozona y en el Reino Unido. También la tasa de desempleo y el índice de precios de producción de enero en el bloque monetario, y desde Italia nos va a llegar el PIB del cuarto trimestre de 2025. Bueno, ayer fue un día de fuertes recortes dentro del Eurostock 50. Algunos títulos temblaron. Santander cayó un 6,22%, Infineon un 6,16%, Saint-Gobain un 5,68%, Enel un 5,15%, L'Oréal un 4,52%, Inditex un 4,44%. La verdad es que una jornada pues de mucho nervio. Pues sí, ya se está hablando de que si se prolonga el conflicto durante varias semanas va a haber un impacto económico negativo en Europa. Esos mensajes de Donald Trump avivan el temor a un conflicto de mayor alcance en Oriente Medio. El petróleo amplía su escalada y eso presiona la inflación. La mayor aversión al riesgo está alejando a los principales índices bursátiles de sus recientes récords históricos. Hoy el IBEX parte desde 17.062 puntos. En algunos momentos del día llegó a perder esa cota de los 17.000, bajó un 4,55%. Fue su peor sesión desde el mes de abril. Vimos descensos del 7,4% en Naturgy, pero aquí contaba la desinversión que había hecho GIP en una colocación acelerada con descuento. También los bancos cedían con muchísima fuerza, especialmente el Santander. Vimos además otros valores como Solaria ceder un 10,5%, Acciona perdió prácticamente un 12%, Acerinox un 9,5%, ArcelorMittal un 7,66% y más de un 7% IAG. Solamente Repsol consiguió mantenerse en positivo subiendo un 3,29%. El DAX se dejó un 3,44%, París un 3,46% y Milán casi 4 puntos porcentuales. El FT100 de Londres retrocedía un 3% y parece que, aunque con menor fuerza, las ventas van a proseguir en la jornada de hoy. Bueno, el mercado está percibiendo que el escenario ya no es un susto de 24-48 horas, sino un episodio con riesgo de duración, con impacto potencial sobre energía, inflación y también política monetaria. Ojo, porque la banca es uno de los sectores que más sufre porque es muy sensible a la demanda de crédito, que podría reducirse si el conflicto se traduce en mayor inflación y por lo tanto en subida de tipos de interés.